que el acuerdo de paz no es un papel firmado entre el Estado colombiano y unas extintas guerrillas nomás. ¿Qué pasó con el dinero que dicen se invirtió en estos territorios y que debió, por la magnitud del recurso que se dice, mover las agujas del desarrollo social y no las movió? Yo creo que parcialmente se lo robaron. Pues ningún recurso de la paz, insisto, puede estar a merced de la corrupción. A la gente todavía no le queda claro qué fue lo que no hizo el gobierno para implementar la paz. Le hicieron trampa, por decirlo de alguna manera, al cumplimiento del acuerdo. Bueno, Wilmer llegó en agosto de 2023 al Fondo Colombia en Paz. ¿Este Fondo Colombia en Paz qué es? Bueno, luego del acuerdo de paz del 2016, de la firma del acuerdo, se crea este fondo para dos temas fundamentales. El primero, para que sea el canal por el cual los recursos de cooperación internacional, pero también los recursos que el gobierno nacional del presupuesto general invierte en la implementación, se canalicen. O sea, funciona como un vehículo de implementación del acuerdo a través del cual van los recursos. ¿Y cómo van? Van a través de lo que llamamos en el Fondo Colombia en Paz subcuentas, pero en realidad son entidades. Entonces, por ejemplo, Laura, la entidad de la Agencia de Renovación del Territorio es uno digamos, de los clientes del fondo, si se quiere, y así podría hablar de la ARN, que es digamos, también la Agencia de Normalización o de la Agencia de Tierras, y todas estas, digamos, estos entidades son las que invierten los recursos que se destinan a través del Fondo del Gobierno Nacional y de Cooperación En los distintos Internacional. proyectos. En los diferentes proyectos. A hoy, por ejemplo, por este fondo han transitado más o menos 8.5 billones de pesos, de los cuales ya se han invertido cerca de 6 billones y que como el Desde que se firmó el acuerdo. Desde que se firmó el acuerdo. Y los recursos más importantes, Julián y Julián, se han destinado los últimos 2 años. ¿Cuál es la tarea fundamental? La aceleración de la implementación del acuerdo de paz, que por supuesto pues ha tenido muchos tropiezos, digámoslo de alguna manera, o retrasos en su implementación por varios factores. Por ejemplo, al presidente anterior no le gustaba ni nombrar. Esto estábamos hablando que le decía paz con legalidad. No le gustaba nombrar ni siquiera el acuerdo de paz. Y digamos que así, y por esto nace el Fondo Colombia en Paz. Tiene una normatividad específica, nace con el decreto 691 de 2017 y su misión más importante es lograr que los recursos se inviertan con transparencia, con eficacia y que vayan a las entidades responsables de la implementación del acuerdo. Una de las cosas que a mí me llama la atención, director, es que cuando ustedes como gobierno dicen es que Iván Duque no implementó el acuerdo o no, digamos, no hizo lo que quedó pactado, ¿a qué se refieren ustedes? ¿Cuál es ese retraso que ustedes encontraron cuando el presidente Petro llegó a ver en qué estado estaba la implementación del acuerdo de paz? Así es. Porque digamos, en el chip de la memoria de nuestros televidentes, pues ellos sí entienden pues que el gobierno del Centro Democrático tenía una posición política frente al acuerdo, pero a la gente todavía no le queda claro qué fue lo que no hizo el gobierno para implementar la paz. Sí, de acuerdo. Entonces, lo primero y que nosotros tenemos, digamos, en el centro de nuestro desarrollo es entender que el acuerdo de paz no es un papel firmado entre el Estado colombiano ayudado por la cooperación internacional y unas extintas guerrillas nomás. El acuerdo de paz trae consigo, digamos, un camino de desarrollo económico y social en muchas de las regiones azotadas por el conflicto en 60 años. Eso como base. Entonces, cuando nosotros decimos de alguna manera que el gobierno anterior se dedicó a hacer trizas la paz, como dicen algunos, o a no implementar el acuerdo, es por 3 temas fundamentales. El primero, la reforma rural integral. Sí, no. Venimos hablando más de 30 años de la necesidad de una reforma rural. Bueno, el punto 1 de ese acuerdo habla de la reforma rural integral, que entre muchas de las cosas tiene una sustancial, y es que las tierras vayan para los campesinos en esos territorios. Les puedo decir que en el gobierno del presidente Petro se ha hecho 10 veces más por entregar la tierra a las víctimas, a los firmantes y a los campesinos en estos territorios que lo que se hizo desde que se firmó el acuerdo, ni siquiera desde el gobierno Duque, sino desde que se firmó el acuerdo. Lo segundo estratégico, Laura y Julianes, es el tema de, digamos, la seguridad a los firmantes del acuerdo de paz, y es una tarea pendiente que la venimos solucionando con el gobierno.
Los líderes asesinados es vergonzante para un país como el nuestro, lo que pasó en el gobierno anterior y que aún es una tarea en la cual estamos trabajando. Y el tercer tema, Julián, muy importante de por qué decimos que hubo retraso, es porque no se invirtieron los recursos que debían invertirse para la implementación del acuerdo, que como les digo es tierras, pero también es productividad, pero también es desarrollo en los 170 municipios, pero fundamentalmente presencia del Estado y la institucionalidad en muchos de estos territorios, que como no llegó, pues quedó a merced de Laura, luego de otros grupos insurgentes más pequeños que llegaron a esos territorios donde el Estado pues hizo un acuerdo con unas exguerrillas, pero se le olvidó que debía llegar con toda la capacidad institucional a resolver los problemas y conflictos del desarrollo en ellos. A mí me sorprende que esto se creó en 2017, el fondo como tal, y pues en el 2018 inició el gobierno de Duque. O sea que prácticamente la vida que ha tenido el fondo ha sido en manos del uribismo y se han presentado algunos, por decirlo así, hechos de corrupción, que incluso, por ejemplo, con el señor Juan José Duque Liscano, hace poquito, en febrero, la Procuraduría le formuló cargos por algunos recursos que tenían en una contratación con la JEP. ¿Ustedes han llegado a encontrar más hechos de corrupción del anterior gobierno o de anteriores administraciones dentro del fondo? Sí, de acuerdo. Eso es una pregunta muy importante. Por ejemplo, este fondo, para que la gente sepa, nosotros implementamos varias acciones. La primera, que cualquier contrato que el fondo firme tiene que estar en página y publicado en la misma página del fondo para que todo colombiano sepa qué es lo que se hace, con quién se hace, cuánto se hace, dónde se hace y cómo se hace. Por supuesto, el tema de PENIS, por ejemplo, hay que decirlo. El PENIS, cómo funcionaba y por qué el presidente lo catalogó como, digamos, donde se evidenció más la corrupción de la implementación. Nosotros, por ejemplo, hasta hoy hemos finiquitado más o menos 12 contratos y recuperado más o menos, Julián, 200.000 millones de pesos que estaban en implementación de PENIS, pero que nunca llegó a los territorios o le llegaron a la gente, como lo dice el doctor Felipe, el director de sustitución, dañados o nunca les llegó sus implementos o maquinaria, y en eso pusimos el ojo muchísimo. Y por supuesto, cada contrato que firmamos ahora en el fondo tiene varios filtros para que la transparencia sea pues el camino a seguir, para que los recursos de la paz no se pierdan, pues como venía pasando, y hay que decirlo, con todos estos recursos que afortunadamente algunos los hemos podido recuperar. Esos 200.000 millones, ¿cómo se recuperaron? O sea, ¿dónde estaban? ¿Cómo, y, o sea, ¿dónde los tenían guardados? No se veían. Entonces, por ejemplo, PENIS, ¿qué es PENIS? Es el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Cuando llegamos nosotros, el gobierno del presidente Petro, lo que vimos fue 3 megacontratos con 3, digamos, gigantes que iban a hacer la implementación del acuerdo. Cuando llegamos y vimos esos contratos, si habían llegado a las comunidades o si les habían entregado, por ejemplo, la maquinaria que se le iba a entregar o los recursos que se habían pactado con cada familia firmante del PENIS para sus nuevos cultivos, pues lo que vimos fue que no. Muchos de esos contratos tenían retrasos o vimos, por ejemplo, bodegas abandonadas o bodegas donde decían que habían muchos insumos, no los habían, y lo que hicimos fue o terminación anticipada de esos contratos o verificación que se hubiese cumplido. ¿En qué estamos hoy? 12 contratos los liquidamos, verificando lo que de verdad entregaron y lo que no, y todos esos recursos que efectivamente comprobamos con sustitución, que no se habían invertido, los recuperamos y los, digamos, los liberamos, se llama esa la palabra. A hoy, ¿cuánto va en total? Lo que les digo, exactamente van 198.000 millones de pesos y estamos en 2 procesos más para recuperar cerca de 15.000 millones de pesos más. ¿A dónde deben ir estos recursos, Laura? Pues por supuesto a las familias que firmaron el PENIS. ¿Y eso qué significa? Sacar a casi 100.000 familias de los cultivos ilícitos y llevarlos a unas economías legalizadas. ¿Y han podido identificar quién desvió esos recursos o quién dio esos contratos a dedo? No sé cómo funcionaba el mecanismo. Pues el mecanismo igual, pero lo que les digo, se entregaron a grandes empresas que no tenían presencia en el territorio o no tenían la capacidad de poder llegar a esos territorios y cumplir, digamos, muchos de estos contratos, o subcontrataban y el subcontratante pues no cumplió a las familias. Así que hicimos todo un ejercicio
con sustitución y lograr detallar de esos 28 contratos, fueron 28, cuáles iban a terminar cumpliéndole al Estado, terminar cumpliéndole a las familias al compromiso del plan de implementación, pero pues también nosotros, digamos, teniendo control exacto de cuáles. Los que no fueron los que liquidamos o incluso vamos a empezar procesos judiciales porque evidentemente pues ningún recurso de la paz, insisto, puede estar a merced de la corrupción. Hace poco, no sé si lo hablamos fuera de micrófonos o lo alcanzamos en la primera, usted nos hablaba de que va a haber una próxima llegada de la ONU aquí en Colombia, pero hace poco, hace unas semanas, hubo un encuentro con el presidente Petro y él dijo pues unas declaraciones que me gustaría que analizáramos. Esa debería ser una pregunta a hacer a la Contraloría. ¿Qué pasó con el dinero que dicen se invirtió en estos territorios y que debió, por la magnitud del recurso que se dice, mover las agujas del desarrollo social y no las movió? Yo creo que parcialmente se lo robaron. Petro está diciendo que los recursos de la paz se los han robado. Lo que acabo de decir. Sí, de acuerdo. Cuando llegamos encontramos un informe. ¿Qué decía el informe? Que en el acuerdo de paz y en su implementación se habían ya ejecutado cerca de 80 billones de pesos. Y por supuesto los que estamos ahora en gobierno decimos, bueno, ¿y dónde los invirtieron? No Entonces se ven. díganos dónde están para nosotros hacer la trazabilidad y ver si de verdad cumplieron con lo que llamamos también en el acuerdo de paz, el plan marco de implementación, que digamos es la hoja de ruta que nos permite las acciones. Y por supuesto cuando vamos a ver todos los documentos de todas las entidades, pues lo que ve uno es que le hicieron, y digamos lo digo personalmente, le hicieron trampa, por decirlo de alguna manera, al cumplimiento del acuerdo. Porque en esos 80 billones que dijeron habían invertido, entonces metieron, por ejemplo, recursos del presupuesto general de nación que ya tienen destinación específica y dijeron, no, digamos que eso es cumplimiento del acuerdo. Entonces, por ejemplo, como a los recursos, ustedes saben, muchos de estos recursos del presupuesto van a los municipios hasta a través del sistema general de participación, esos ya tienen destinación específica. Claro. Entonces los iban sumando, Laura, y diciendo, mire, esto Hicieron estamos trampa. cumpliendo. Exacto. Y otros tantos, pues por supuesto, fueron a otras cosas que no era el cumplimiento, hay que decirlo. Entonces, el foro, el curso, la llegada al territorio para decir algo, el evento, pues que al final si uno va a territorio y ve cuánto le quedó a la gente de todo lo que decían, pues uno no los encuentra. Y ahí es donde el presidente, en esa visita que preciso fue luego de la visita que hicimos con todas las entidades que estábamos con ellos, pues uno no ve dónde están los 80 billones. De hecho, si hoy hacemos el análisis cuánto falta para cumplir el acuerdo como está, son aproximadamente 140 billones los que faltarían, porque si queremos de verdad cumplir lo firmado, porque evidentemente de los 80 que dicen que ya se invirtieron, pues nadie los ve. Entonces lo que les digo, 3 aspectos. El primero, sumaron cosas que no se debieron sumar como implementación, porque ya eran recursos de los municipios. Los otros fueron destinados a otras cosas que no tenían que ver con la implementación. Y el tercer gran tema es como el tema de PENIS, que es, digamos, es el ejemplo real de cómo se desviaban recursos de la implementación a otros temas. Digamos, usted nos habló ahorita de 200.000 millones. Más o menos en ese informe o de lo que se han robado, como dijo Petro, ¿cuánto dinero sería? ¿Y cuánto dinero los colombianos y la cooperación internacional, no? Son temas que la Contraloría, la Procuraduría vienen investigando. Los 200.000 de que yo hablo es los que nosotros como gobierno hemos recuperado, o sea, plata tangible. Hay mucha otra que pues ya entregaron, no sé, voy a poner un ejemplo que nos pasó. Una carretilla hace 5 años. Pues muy difícil que uno diga cómo recupero, o mucha maquinaria que hace que O de pronto hubo sobrecostos también, ¿no? Digamos, es lo que ya está en eso la Contraloría. De hecho, por ejemplo, al fondo, a nosotros nos revisan un proceso ahora la Contraloría, absolutamente todos, y me parece pues lo mejor que nos puede pasar, que cualquier proceso se vigile para que nosotros sepamos quiénes son los responsables. También este fondo funciona, digamos, no es el fondo solo el responsable de los recursos. Actualmente, ¿cómo lo hacemos? La entidad ejecutora, como es la que define
el tema técnico es corresponsable en la vigilancia de todos estos recursos. ¿Cuánto es el presupuesto del fondo? La destinación del año pasado, nosotros le llamamos Bolsa Paz en el gobierno, le destinó más o menos 1.5 billones anuales que a través del fondo va a todas estas instituciones. El presidente Gustavo Petro lo que ha definido es que los recursos puedan ir aumentando. Para el próximo año van a ser más o menos la Bolsa Paz, digamos, si se cumple con el presupuesto, está proyectado que sea 1.8 y que al final de los 4 años del presidente Petro lleguemos casi a los 6 o 6.5 billones para cumplir el acuerdo y pues recuperar el tiempo perdido, es lo que hemos dicho, hay que recuperar el tiempo perdido, llegar a los territorios, hacer las obras pues que la gente está esperando hace 7 años. O sea, ustedes anuncian 6 billones de lo que queda de gobierno que pues, alcanzan a llegar y pues ahí uno también podría ir calculando más o menos cuántos habrían robado si el presupuesto era de 2 billones, 3 billones. 2 más o menos. Entonces es una plata importante. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.